En esta oportunidad hablaremos de los animales invertebrados con protección corporal, equinodermos, moluscos y artrópodos. Integrantes: Juliet de Rosa Velázquez y Xiomara Torres. Licenciado Julio Chacón, Zoología General. Universidad de Córdoba, Facultad de Educación y Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias Naturales. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, sede Sahagún. Los animales invertebrados con protección corporal son los animales que no tienen columna vertebral y no poseen un esqueleto interno articulado. Alrededor del 95% de los animales son invertebrados. Los invertebrados son ovíparos y se reproducen mediante huevos. En esta ocasión hablaremos de los animales invertebrados con protección corporal, los cuales se clasifican en artrópodos, que tienen cubierta dura, en los moluscos, que tienen conchas, y en los equinodermos, como las espinas o placas. Los artrópodos se dividen en insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos. Los moluscos en cefalópodos, bivalvos y gasterópodos, entre otros, de los cuales hablaremos más adelante. Y los equinodermos se clasifican en estrellas de mar y los erizos. Como características principales de los artrópodos, podemos decir que son animales que tienen patas articuladas y cuerpo dividido en partes distintas, como una cabeza, tórax y abdomen. Viven en todos los medios. Además, son animales que forman el filo más diverso del reino animal. Estos animales tienen el cuerpo cubierto por un exoesqueleto conocido como cutícula y formando una serie lineal de segmentos ostensibles con apéndices de piezas articuladas. Los especialistas calculan que existen más de 1 millón de especies de artrópodos, lo que supone cerca del 80% de todas las especies animales conocidas. La mayoría de los artrópodos son insectos y muchos de ellos se encuentran adaptados para la vida en el aire. Pese a la gran variedad de artrópodos, pueden mencionarse varias características en común, como la presencia de un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados, o el cuerpo formado por segmentos repetitivos, un fenómeno que recibe el nombre de metamería. La reproducción en los artrópodos es sexual. Implica la participación de células reproductoras o gametos que frecuentemente son producidos en los órganos sexuales o gónadas. Existen, por tanto, gónadas masculinas llamadas testículos y gónadas femeninas u ovarios. Los artrópodos se pueden dividir en 4 grupos: insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Los crustáceos son casi todos los acuáticos. En general tienen desde 5 a 10 pares de patas. Algunos crustáceos tienen las patas delanteras transformadas en pinzas. Son los únicos artrópodos con 2 pares de antenas. Ejemplos de crustáceos son los cangrejos, las langostas y los camarones. En su anatomía vemos el cefalotórax, que comprende la cabeza y el tórax, y el abdomen. Vemos que tienen 2 pares de patas, de antenas, aunque puede ser difícil de ver, y 5 pares de patas. El par de apéndices de piernas cercanas a la cabeza poseen grandes garras. Los arácnidos son el segundo grupo más numeroso del reino animal. Su cuerpo está dividido en 2 partes, el cefalotórax y el abdomen. Los arácnidos tienen 4 pares de patas y no tienen antenas. Un ejemplo o ejemplos de ellos son las arañas, los escorpiones y las garrapatas. En la anatomía de estos vemos que tienen 6 pares de patas, siendo los 2 pares más importantes la parte de la boca y 4 pares restantes son sus piernas, y vemos que estos no poseen antenas. Los insectos son los animales más diversos de nuestro planeta, con millones de especies, y aparecen en grandes números. Se estima que más del 90% de las formas de vida del planeta Tierra son insectos. Su cuerpo está dividido en 3 partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. Tienen 3 pares de patas y un par de antenas. Muchas veces los insectos tienen 2 pares de alas y son los únicos invertebrados capaces de volar. Los ejemplos de insectos serían las moscas, hormigas, mosquitos, escarabajos, mariposas, abejas, etc.
En la anatomía podemos ver el tórax, el abdomen, la cabeza. Podemos observar sus alas y sus patas, además que se caracterizan por tener antenas. Los miriápodos tienen una cabeza y un tronco largo formado por muchos segmentos. Tienen una multitud de pares de patas y también antenas y mandíbulas. Los ejemplos de miriápodos son los sin pies y los mil pies, entre muchos otros. En la anatomía podemos observar los segmentos que tienen en su cuerpo esta clase de animales. Moluscos. Se caracterizan por tener el cuerpo blando. Es un grupo muy diversificado que comprende animales como los quitones, las conchas colmillo, los caracoles, las babosas, las almejas, los mejillones, los calamares y los pulpos. Los moluscos se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde los trópicos hasta los mares polares, en charcas, lagunas y aguas cenagosas. El grupo abarca desde formas microscópicas hasta el calamar gigante Architeuthis, que puede alcanzar una longitud de 18 metros incluidos los tentáculos y llegar a pesar 450 kilogramos. Reproducción. La mayoría poseen sexos separados. Una excepción serían los caracoles, que son hermafroditas. Un mismo individuo posee ambos sexos y puede actuar como macho o como hembra. La fecundación es interna y son ovíparos, es decir, que nacen a partir de un huevo depositado en el exterior, sobre las plantas o en el agua. Clasificación de los moluscos. Los moluscos se clasifican en diferentes clases. La clase Aplacopora son los invertebrados sin concha. Clase Poliplacopora, invertebrados con concha con 8 placas. Clase Gastrópoda, concha muy variable. Clase Monoplacopora, concha con una sola placa. Clase Escapopoda, concha cónica con forma de colmillo de elefante. Clase Bivalvia, concha con 2 valvas. Clase Cephalópoda, concha ausente, concha externa o concha interna. Los gasterópodos son moluscos con el cuerpo asimétrico, protegido casi siempre por una concha dorsal que presenta una torsión aspiral característica que hace que la misma masa visceral se arrolle sobre sí misma 180 grados a la derecha. Ejemplo de estos gasterópodos tenemos el caracol, la babosa. Los gasterópodos tienen una cabeza, un pie musculoso y normalmente una concha dorsal enrollada en espiral. Tiene 2 o 4 tentáculos sensoriales. Cefalópodos. La clase cefalópodos incluye a los invertebrados más grandes de la Tierra. Cefalópodo significa literalmente cabeza con pies, y esa es su principal característica, una cabeza de la que salen tentáculos. La segunda característica es que no poseen concha externa, con la excepción de los Nautilus, un cefalópodo que vive en el Océano Pacífico y muy parecido a los cefalópodos que vivieron en los mares de la Tierra hace millones de años. Así, la mayoría de los cefalópodos actuales poseen un resto de la concha en su interior, por ejemplo, la pluma del calamar y el gibión de la sepia. Los tentáculos están previstos de ventosas que facilitan la captura de sus presas, ya que todos son depredadores, es decir, se alimentan de otros animales. Los cefalópodos no tienen una concha externa, los pies aparecen junto a la cabeza. Los pulpos tienen 8 pies, pero otros cefalópodos pueden tener muchos más. Tienen los ojos más desarrollados de todos los invertebrados. Algunos cefalópodos pueden agregar una tinta negra para esconderse. Bivalvos. Los bivalvos son moluscos exclusivamente acuáticos, marinos o de agua dulce. El nombre de los bivalvos hace referencia a su principal característica. Poseen 2 valvas unidas entre sí y articuladas mediante una charnela. Las valvas pueden tener diferentes formas: irregular, redondeada, triangular, alargada. Los bivalvos mantienen sus valvas cerradas mediante la acción de 2 potentes músculos aductores, anterior y posterior. En frecuentes ocasiones el anterior se atrofia y únicamente existe el posterior. Ejemplo, el mejillón.
Los bivalvos tienen un caparazón o concha de 2 piezas que se llaman valvas. Las valvas normalmente son simétricas y son unidas por una bisagra y ligamentos. No tienen una cabeza diferenciada. Escafópodos son moluscos pequeños de cuerpo alargado, con manto tubular sobre el que se moldea la concha en forma de colmillo, abierta por los 2 extremos. Los aplacóforos se tratan de especies de moluscos vermiformes, de aguas profundas, con el cuerpo no segmentado, vestido por una cutícula con espículas, calcáreas, carecen de concha y de pie, aunque en muchas especies existe un conducto ciliado en posición ventral, que tiene misión locomotora. Poliplacóforos son moluscos de cuerpo aplanado cubierto en su cara dorsal por 8 placas calcáreas articuladas. Poseen un pie muy desarrollado y tienen las branquias situadas en el borde del manto. En la boca tienen una rádula con varias hileras de dientes. El aparato excretor está compuesto por 2 néfridos que desembocan en el surco paleal del manto. Los sexos están separados y en su desarrollo nacen como larvas. Monoplacóforos están recubiertos dorsalmente por una concha única que en algunos casos recuerda a la de las larvas. Equinodermos son animales con simetría radial, es decir, que las partes del cuerpo están situadas alrededor de un centro. Los equinodermos los podemos clasificar en equinoideos, asteroideos, ofiuroideos, holoturoideos y crinoideos. Equinoideos son los erizos de mar. Su cuerpo tiene forma de globo aplanado, recubierto de púas o espinas. Las púas las utilizan para defenderse de los depredadores. Es característico de los equinodermos que sean marinos, que tienen forma estrellada o esférica. Su cuerpo está cubierto de un esqueleto formado por placas con púas. Además, tienen pies ambulacrales. Reproducción. Se reproducen sexual y algunas clases asexualmente. La reproducción sexual es externa, con fecundación en el mar, aunque muchas especies son incubadoras. Asteroideos. Agrupa a unas 1.600 especies conocidas como estrellas de mar. Su tamaño es variable y el cuerpo posee la forma característica de una estrella de 5 brazos, aunque algunas especies pueden llegar a tener más de 10. Anatomía de los asteroideos. Holoturoideos. Esta clase de equinodermos agrupa las holoturias, también llamadas pepinos de mar. Anatomía de un holoturoideos. Ofiuroideos. Son las denominadas ofiuras. Se parecen a las estrellas de mar asteroideos, pero son más pequeñas, de aspecto delicado y sus brazos son muy móviles. Anatomía de los ofiuroideos. Crinoideos. Son los lirios de mar o también llamados crines de caballo. Su cuerpo está formado por un péndulo del que salen 10 brazos articulados. Bibliografía.